Carlota Pereda, buenos días y enhorabuena por este premio La Vera, Retiro Imperial, que te conceden diferentes instituciones de La Vera. ¿Qué significa este galardón? Bueno, pues es un honor, ¿no? Nunca pensé que por hacer una pequeña historia personal de una niña en un pueblo de La Vera, pues iba a tener este honor, ¿no? Este reconocimiento del lugar que más me ha dado a mí profesionalmente, que es La Vera. Que gracias a la inspiración de las tierras y sobre todo al apoyo de las instituciones, pues primero hice el cortometraje y luego pude hacer la película. Es realmente gratificante escuchar que La Vera ha jugado un papel tan importante en tu vida cinematográfica, porque efectivamente recordemos que Cerdita fue primero un corto que ganó muchos premios, entre ellos el Goya, y luego se convirtió en película. ¿Cómo fue rodar tanto el corto primero, porque ya son unos años, y después la película en Villanueva? Pues el corto lo rodamos en en septiembre de 2017, ya bastante tiempo. Y bueno, pues fue un gusto porque el pueblo nos puso todo muy fácil, nos dejó utilizar la piscina. Sí es verdad que era una cosa muy controlada, muy chiquitita. Y luego con la película todo fueron facilidades, tanto todo el pueblo, tanto también el pueblo en los pueblos colindantes como Valverde y Madrigal se volcaron en la película, en muchos de sus propios vecinos salen en la película como figurantes, algunos con papeles un poquito más grandes. Y fue un gusto, todo el mundo lo ponía todo fácil. Ya cuando estaba escribiendo el guión, y me acuerdo que fui a presentar el corto y también mi corto de Las Rubias a Villanueva y estaba diciendo, pues esto es un largo, me dijeron, pero bueno, ¿y lo vas a rodar aquí? Y yo digo, si puedo, sí. Digo, solamente la última parte, que igual no lo puedo rodar aquí porque igual no lo tenéis. Y me dijeron, pero si lo tenemos. Entonces pude escribir las propias secuencias de lo que pasa al final de la película en el sitio donde luego lo rodé. Y eso fue un regalo. Porque realmente la película, primero el corto surge en la propia piscina y de una visión tuya, ¿no? Cuando ves a esa niña que llega a la piscina, ¿no? Sí, nosotros pasamos los veranos en La Vera, justo que habíamos sido madres y fuimos a La Vera con un calor horroroso, con toda esta historia que estás agotado porque el bebé es pequeño, no duermes bien, estás todo el día jugando, empieza a moverse, se puede caer por las escaleras, las rocas, todo tal. Y en la hora de la siesta, que justo estaba mi suegra con ella, yo bajé en la hora de más calores, ¿sabes? La siesta en verano. Y estaba solo yo y una chica. Y me dio por pensar, porque estaba ya allí, para llegar a la piscina, pues si vienes del pueblo tienes que venir andando un buen rato, y yo también mismo tenía que subir una cuesta bastante grande. Y dije, igual es que no quiere que la vean. Probablemente su historia no era esa, pero a mí me resonó de una manera muy personal. Y esa misma tarde pues escribí la historia del corto, que luego se convirtió en la película. Y estamos muy agradecidos en La Vera por tu corto, por tu película. ¿Te sientes respaldada institucionalmente por parte del alcalde de Villanueva, y las autoridades de La Vera? Muchísimo. O sea, todo el mundo de La Vera se volcó desde todas las instituciones, la gente que hasta el cura, o sea, todo el mundo en La Vera se volcó, los dueños de los comercios, desde el bazar a la carnicería, todo el mundo en La Vera se volcó en hacernos la vida. Bueno, de hecho, toda la gente que ha estado en el rodaje ha vuelto a La Vera. Todo el mundo se quedó enamorado. Carlota, vienen los Goyas y la película Cerdita está nominada ¿a cuántos Goyas? Estamos nominados a 6 Goyas. Son Mejor Guion Adaptado, Mejor Diseño de Producción, Mejor, que mucho tiene que ver también la era, en eso del diseño de producción, Mejor Dirección Nobel, Mejor Actriz Revelación, Mejor Actriz Secundaria para Carmen Machi, y también estamos a Mejor Maquillaje y Efectos Digitales, bueno, efectos maquillaje. De todas maneras, la película llega a los Goyas con un montón de premios bajo el brazo desde que se estrenó en Sundance. Sí. En verano, ¿no? En verano de este año. No, ¿O en otoño? Se estrenó hace un año, entonces nos la seleccionaron antes de terminarla todavía. Y tuvimos que ir corriendo para poder llegar al festival con todo terminado. Y pues desde entonces han sido toda alegrías, porque la película le encantó a la gente que la vio allí en Sundance, pero sobre todo a la prensa se volvió loca, la prensa americana.
Y desde entonces mi vida ha cambiado totalmente. Bueno, ha cambiado y te lo has trabajado muchísimo porque para conseguir la financiación de Cerdita has tenido que mover cielo y tierra, ¿no? Sí, bueno, yo he tenido la suerte de ir de la mano de Morena Films, que me apoyaron en el viaje y que yo he tenido que ir a festivales, presentar y defender el proyecto, pero sí puedo decir que desde el primer momento siempre he tenido el apoyo de Extremadura, tanto de las instituciones, había mucho interés por el proyecto, como del pueblo de Villanueva de la Vera. Eso sí, siempre ha estado ahí, eso nunca ha faltado. Sí. Te estamos muy agradecidos. Gracias, Carlota. ¿Quieres darle un mensaje, mandar un mensaje a todos los veratos y veratas? Pues que, bueno, yo espero volver. Lo único que quiero ahora mismo es volver. He pasado mucho tiempo fuera por culpa del trabajo y ahora me quieres volver. De hecho, yo si pudiera vivir en la Vera, es mi sueño. Si el trabajo me lo permite, espero poder ser una verata más. Porque a día de hoy no tienes casa en la Vera. Tengo casa de unos amigos, pero es la que tengo. Y luego mi familia, no, en la Vera no. En Extremadura sí, pero en la Vera no. Gracias, Carlota. Un placer. Gracias.